Hola, ¿qué tal? Como siempre te doy la bienvenida a tu canal de crecimiento y desarrollo empresarial. Bueno, en este video vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que tiene que ver con los factores de riesgo en el trabajo, y para ello pues vamos a iniciar hablando primero de que pues existen muchos factores de riesgo en todos los ámbitos. Sin embargo, pues en este video nos vamos a limitar a hablar únicamente de aquellos que existen en el ámbito pues laboral. Anteriormente en uno de nuestros videos hablamos de un concepto que tiene que ver con la salud, y lo veíamos desde lo que mencionaba la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver precisamente con ese equilibrio biopsicosocial y no meramente la ausencia de enfermedad. Y bueno, un factor de riesgo en el trabajo pues evidentemente tiene que ver con todo lo opuesto a lo que es la salud. Es decir, va a ser como aquellos aspectos precisamente que van a buscar alterar o desequilibrar precisamente esa salud desde el ámbito laboral. Algunos de los conceptos de riesgos de trabajo son los siguientes. En México, la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970, actualmente vigente, refiere lo siguiente en su título noveno: Riesgos de trabajo. Artículo 473. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Artículo 474. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Otro concepto de riesgo de trabajo es el que se nos presenta en la Ley del Seguro Social del país de México, publicada también en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, y que actualmente también es vigente. En el capítulo 3 del Seguro de Riesgos de Trabajo, sección primera, generalidades, nos refiere en su artículo 41 que un riesgo de trabajo o riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Y bueno, todo este capítulo nos habla acerca del seguro de riesgos de trabajo, como bien su nombre lo dice. Podrás darte cuenta cuáles son aquellas incapacidades o cuáles son aquellos efectos, tipos de incapacidades que se les dan acorde a cada uno de los accidentes de trabajo y que pueden causar y con motivo de qué, cuáles sí son considerados riesgos de trabajo, cuáles no y cuáles sí se pagan dentro de incapacidades. Pero bueno, este no es un tema del que vamos a hablar ahorita. Aquí nos vamos a centrar únicamente a hablar del concepto de riesgos de trabajo, y probablemente pues más adelante abordemos un poco acerca de la ley del seguro social, pero por ahora pues vamos a limitarnos a hablar de este concepto de riesgos de trabajo, que es el que nos compete a este video para poder continuar. Así que bueno, vamos a continuar. Por otro lado, autores como Vera, Nava y Wallace refieren en su artículo llamado Principales factores de riesgo laborales que afectan a los trabajadores de la salud, publicado en el año 2017, que un riesgo laboral es la posibilidad de causar daño a la salud del trabajador, que cuando esta posibilidad se materialice en un futuro inmediato o suponga un daño grave para la salud de los trabajadores, hablaremos de un riesgo grave o inminente. Haciendo hincapié al concepto de Cabaleiro en el año 2010, ya que refieren que los riesgos laborales son considerados como esa relación entre el hombre y el medio ambiente laboral, pero que para poder llegar a este concepto hicieron uso de algunas conceptualizaciones como la de Cabaleiro que mencioné anteriormente, y esta otra de Creus, que define a los riesgos como un conjunto de enfermedades y los accidentes que pueden ocurrir con ocasiones o como consecuencia del trabajo
La palabra riesgo indica la probabilidad de ocurrencia de un evento tal como una caída, una descarga eléctrica, el contacto accidental de la mano con un mecanismo móvil. Autores con los que totalmente concuerdo, porque la verdad es que no lo pudo haber dicho Creus de una mejor manera. Un riesgo de trabajo, finalmente un factor de riesgo, va a ser evidentemente toda probabilidad de llegar a causar un accidente. Y que muchos de estos en los centros de trabajo muchas veces también queda como incidentes, ¿no? No meramente como un accidente como tal, pero sí como un incidente de trabajo. Considero también que tienen mucha razón al hablar de todo ese que ver del medio en el que se desarrollan, nos desarrollamos como trabajadores, inclusive como empleadores, porque al final del día todos estos factores de riesgo se van a encontrar precisamente en ese ambiente o ese entorno laboral. Así que bueno, ahora vamos a hacer alusión a 4 tipos de factores de riesgo que existen en el ámbito laboral. Y el primero de ellos tiene que ver con esos factores de riesgo que son físicos. Y es que bueno, los factores de riesgo van a estar presentes en todos los centros de trabajo, van a ser de diversos tipos, entre los que pues evidentemente vamos a encontrar los factores de riesgo físicos, los cuales están relacionados con las propiedades físicas de los cuerpos y que pueden producir efectos nocivos según la intensidad y tiempo de exposición. Esto según el escrito de factores de riesgo físico en el trabajo realizado por una compañía de seguridad minera en el año 2018. Y bueno, una vez dicho que los factores de riesgo físico son todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, pues vamos a encontrar entre estas al ruido, las temperaturas extremas, la ventilación, la presión, radiación, vibración, que actúan sobre el trabajador y que pueden producir efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y el tiempo de exposición, como bien se mencionó anteriormente. Factores de riesgo que son de suma importancia, tanto que el Instituto Navarro de Salud Laboral los engloba en los siguientes 3 tipos. 1. Los mecánicos en forma de ruido y vibraciones. 2. Los electromagnéticos en forma de radiación, como son la luz visible, infrarroja, ultravioleta, rayos X, etc. Y los caloríficos en forma de calor o frío. Otro tipo de factor de riesgo que existe es el químico, y este pues puede causar también alteraciones o algún tipo de lesión que puede ser visible también para nuestra salud, pero que también puede causar neurológicamente algún tipo de impacto negativo y que pudiese desarrollar a futuro dentro de nuestro aspecto o nuestra persona pues algún tipo de enfermedad. Para hacer alusión a algunos ejemplos de estos, pues vamos a hablar de productos que pueden ser pues químicos como el cloro, algún producto en estado gaseoso que pudiera también ser nocivo para la salud, también las tuberías, sobre todo las que son pues empresas grandes que tienen pues muchas tuberías con diferentes tipos a veces de gases que se manejan en la misma empresa, dejando el gas natural, ¿no? como un ejemplo. También pueden ser por ejemplo aerosoles, las pinturas, algún producto que pueda dañar directamente a nuestro cuerpo o que pueda ingresar dentro de los ojos o que pueda causar alguna alteración, alguna enfermedad pues dañina también para nuestro cuerpo. Otro factor de riesgo que existe en el trabajo pues es el ergonómico y tiene que ver precisamente con aquellos aspectos direccionados a las posturas con las que se realizan pues cierto tipo de actividades, la forma en la que nos sentamos, en la que nos paramos, la forma adecuada en la que cargamos las cosas o la manipulación correcta para la carga, las posturas que se utilizan para poder pues cargar algún tipo de producto, colocarlo en su lugar o en el lugar que le corresponda,
desde la forma en la que a veces pues también realizamos movimientos que tienen que ver, por ejemplo, con las manos, movimientos repetitivos, esas pausas activas que a veces no se realizan y que por ausencia de esas pues se vienen generando, ya sea a corto, mediano o a largo plazo, pues alguna enfermedad proveniente precisamente de no sentarnos, de no cargar o manipular adecuadamente pues instrumentos también con los que se trabaja. El factor de riesgo ergonómico también se refiere a no solamente a las formas o las posturas que manejamos con respecto a la realización de actividades independientemente del puesto que se mantenga dentro de un centro de trabajo, sino también se refiere a que muchas veces pues las empresas no adecúan correctamente por muchos factores, pues no se adecúa correctamente el centro de trabajo para el trabajador, sino que muchas veces el trabajador es quien debe adecuarse precisamente al espacio de trabajo. También muchas veces sucede por la falta de capacitación, por no mostrar o no saber qué procedimientos y procesos ocupar. Ahora vamos a hablar de lo que es el factor de riesgo psicosocial, que tiene que ver con aquellos aspectos que son de índole pues tanto psicológico como social, que pueden impactar de manera directa o indirecta a nuestra salud mental, sobre todo. Entonces, con ello pues hablamos, por ejemplo, desde lo psicológico, pues hablamos de todo ese control de emociones, esa inteligencia emocional, hablamos del tipo de resiliencia o nivel de resiliencia que tenemos, habilidades sociales básicas, etcétera. Y dentro de lo social pues nos vamos a dirigir a cómo impactan problemáticas sociales que tienen que ver pues en nuestro entorno, en la vida diaria, por ejemplo, secuestros, asaltos, robos, el tipo de estrés postraumático que pueden desencadenar el presentar cierto tipo de situaciones dentro o fuera del trabajo, pero que finalmente vienen a impactar a este ámbito laboral. También el cómo afrontamos duelos a lo largo de nuestra vida, el cómo hemos manejado todos esos duelos, todas estas situaciones y cómo se han venido presentando pues a veces inclusive secuelas, cómo afrontamos muchas de esas problemáticas que son sociales como los feminicidios, situaciones que tienen que ver ya con política y que nos impactan de manera pues personal, familiar y social. En muchas ocasiones muchos de estos factores de riesgo psicosociales pues llegan a lo que es un accidente o incidente de trabajo que veremos en un video más adelante. Es muy importante hablar de los factores de riesgo que existen en el trabajo, dado que pues estos van a impactar directamente a lo que es nuestra salud en cualquiera de las tres esferas en la que pues finalmente se conoce qué es la salud. Ajá. ¿Y cómo van a impactar? Pues directamente en eso lo que llamamos pues productividad, calidad, eficacia y eficiencia. Y bueno, vamos a ver rápidamente en qué consiste cada uno de estos conceptos. Autores como Chiavenato, Haynes y Hill nos refieren lo siguiente. Eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas en la empresa. Eficiencia se refiere a lograr las metas con la menor cantidad de recursos, es decir, hacer más con menos. Observando que el punto clave en esta definición es ahorro o reducción de recursos al mínimo. Productividad se trata de la relación producto-insumo en un periodo específico con el adecuado control de calidad. Puede expresarse con la siguiente ecuación. Producción es igual a productividad entre insumo. Por otro lado, Jaeger, en su escrito Nociones de Productividad, refiere lo siguiente respecto del concepto de calidad. La calidad es satisfacer y superar lo que el cliente está dispuesto a pagar en función de lo que obtiene y valora. Un producto o servicio de calidad es aquel que atiende perfectamente de manera confiable, accesible, segura y con el costo y tiempo adecuado a las necesidades del cliente. La calidad
Abarca desde el diseño de especificaciones del producto o servicio hasta la producción y la distribución. Y se definen las características de calidad del producto como las propiedades y atributos de un producto o servicio que son de valor del cliente. Asimismo, se define a la calidad de diseño como la adecuación de las características de calidad para uso del cliente. También se define la calidad de conformidad y de fabricación como la fiabilidad de un producto ajustado a las necesidades de los usuarios y clientes. El concepto de calidad, así como los conceptos previamente explicados o dados a conocer en este video, son realmente muy profundos, muy extensos, por lo que aquí vamos a abarcarlos en este video de manera muy general y en otros videos, pues más a futuro, los abarcaremos más a fondo con una mayor explicación y profundidad para poder comprenderlos de la mejor manera. Con ello pues llegamos al final de este video. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final de pues nos vemos en el próximo. Hasta pronto.